la filosofía de Nietzsche hay una noción que me parece interesante dentro de otras, que es la noción de memoria, donde la memoria opera ahí como un elemento que permite encontrarnos con el momento de disolución de sentido y significado, que constituye el margen de la representación establecida como proceso de realización en términos valóricos jerarquizados desde el cristianismo o del proyecto filosófico realizante como posibilidad. En ese sentido, la memoria es un borde que linda con el abismo del olvido, ¿no? Y que constituye, por lo tanto, su señalamiento. En ese señalamiento hay una especie de materialidad que emerge, que desarma, por lo tanto, los procesos que constituyen la representación jerarquizada del proceso que determina, por lo tanto, la posibilidad realizadora. A partir de ello, lo que se abre una distancia radical porque nunca hay posibilidad de realizar ese absoluto, y en ese proceso que aparece un absurdo que no cesa de doler y duele justamente en la tensión de las fuerzas del cuerpo que quieren constituirse como interpretación. Por lo tanto, la lectura genealógica que hace Nietzsche llega a un punto en que aparece esa tensión. Y esa tensión aparece en el momento en que habla de la condición paradojal de la naturaleza como aquella que cría un animal que puede permitirse hacer promesas, una naturaleza que son instantes y disolución en el olvido, que no significa, que no produce sentido, sino que ella misma está en un movimiento, en una deriva, y en ese proceso aparece un animal que puede constituir sentido, ¿no? Pero lo interesante ahí me parece es el puede como potencia que se sostiene en la posibilidad creadora o creativa que intensifica la vitalidad. Entonces, la intensificación vital es el proceso de tensión que constituye esa posibilidad de disolución en el olvido y la demanda de sentido que está constituida a partir de ese vaciamiento material, surcado como una herida, ¿no? Una herida que pesa en la materia en movimiento. Por lo tanto, para Nietzsche, ese momento abre y muestra, señala, ¿cierto?, la representación como pura interpretación, como disimulación y como maquillaje de esa instancia de la memoria que no cesa de doler. A partir de ello, el encuentro y la posibilidad de la fuerza que puede encontrarse con ese momento y mantenerse en esa tensión, es que surge la posibilidad creativa, ¿ya? Y esa posibilidad creativa abre la diversidad, es decir, la disyunción en el sentido en que no hay un absoluto, una totalidad que determine cuál es el sentido, sino que el sentido es algo que es demandado y construido por esas fuerzas. Yo diría que ni siquiera por un individuo, por un ser humano como tal, porque ya aquello constituye lo interpretado, lo que ya está dentro de la interpretación. Lo interesante es que las fuerzas se demandan en la necesidad de sentido, pero la potencia de ese momento de tensión vital es el momento en que esas fuerzas aparecen como interpretación y no donde una se impone como totalidad y como verdad y sentido que debería determinar y borrar todas las demás, sino que justamente hace aparecer esa diversidad que constituye la apertura a partir de la escritura, a partir de la herida, del surco que recorre la apertura, la disyunción de la imposibilidad, por lo tanto, de cerrar o clausurar la totalidad. En ese sentido, Nietzsche deja la posibilidad de lo abierto, en la posibilidad creadora y en la disputa de las fuerzas que están en proceso a lo largo de la historia o que se constituyen incluso justamente como aquellas que producen la historia, pero también la desarman, la deshacen porque no hay posibilidad de constituir un único proceso, sino que hay una multiplicidad en juego.